Oh, y buenas, gracias. Sí, está bien, mejor, mayor calor humano. Hasta luego. El aroma de los jazmines. Así que la biología que es. Que no es malo. Qué maestro. Buenas noches. Pues ahora sí empezamos con la conferencia del día de hoy con el doctor Jalife. Bueno, como ya lo vieron, perdón. Sí, bueno. Profesor de posgrado en la UNAM, consejero de CNN, lo toman como un asesor también. Y la otra que me dijo... Columnista de la jornada. Columnista de la jornada. El hermano de Esperanza mismo, imagínense. ¿Dónde ella? Labor, el aroma del jazmín. Vamos a empezar con la conferencia. Sí, muchas gracias. Bueno, vean, quiero empezar para decirles así rápidamente lo que a mi juicio es esto de las revueltas del mundo árabe, que son verdaderamente fenomenales porque aparentemente no se esperaba. Y en el sitio menos esperado, recóndito, en el centro de Túnez, ahí en una ciudad llamada Ben Saidi, un desempleado universitario de 25 años pues no encuentra trabajo, instala un puesto de verduras y frutas y el régimen carcelario se lo cierra y era el sustento familiar, y lo golpea una mujer policía. No estoy aquí alebrestando en ese ámbito del mundo islámico donde la mujer, pues digo, todavía no está tan liberada como dar cachetadas, ¿no? Pues esta se le pasó la mano a esta jefa policía, pues que obviamente formaba parte del sistema, del modus operandi, y lleva su inmolación, que yo creo que es icónica, es algo... Realmente yo no compararía, de entrada se los digo, la revuelta del mundo árabe, que hoy me tocó una conferencia en la Facultad de Derecho en la mañana, y no lo decía en plan de broma, porque ellos lo tomaron muy en broma, no los alumnos, sino los conferencistas que me acompañaron, yo diría bastante de ellos muy solventes, pero que sí les falta la visión geopolítica. Entonces yo comentaba, bueno, nos vamos a seguir reuniendo los próximos 10 años, mínimo, porque esto va para largo. Verán que esto hoy se detiene, estamos hablando de 22 países, estamos hablando de uno y de los 22, y estamos hablando de 360 millones, pero además que no está confinado a esa región, además va hasta el mundo islámico, del que forma parte del mundo árabe, y hay 1.500 millones de islámicos en el mundo, con una poligamia galopante, y obviamente todos tienen, y lo digo respetuosamente, porque yo no soy un intolerante del Islam, todo lo contrario, pues donde tienen varias mujeres, ergo varios hijos. Entonces hay una realidad demográfica en esa región que no hay que perder de vista. Entonces lo comentaba, bueno, esto va para 10 años mínimo, si es que no son 2 décadas. Y fíjense que llegando a la casa, pues uno tiene que revisar las últimas noticias, uno ya tiene sus trucos, qué leer, a quién no leer, que creo que es más importante a quién no leer, para saber luego qué leer. Entonces, bueno, por ejemplo, al Guay el Rito, obviamente, no, esa es la estrella de la televisión, ¿no? El nivel cataclismo, obviamente no pueden poner más inteligente. Y hoy lo estaba discutiendo
Yo reconozco que no soy perfecto, tengo mis defectos y les voy a hacer una confesión. Hoy me habló el gran asesor de Martita Sagún. Bueno, dije que no era perfecto. Si alguien de ustedes es perfecto, pues que se lance al ruedo. Y comentábamos el mundo de la mediocridad que le conviene al modelo neoliberal. Ahora están dando una clase con este escándalo, ya ven que hace este Cordero. Hoy me entrevistó Oscar Mario Betete en la mañana, y porque tenía que entrar Ernesto Cordero, ya saben por qué tenía que entrar, obviamente triple A, eso sí lo pagan, pues a defenderse de los 6,000 pesos que dijo, con los que puede ver. Yo creo que él se equivocó, quiso decir 6,000 euros o 6,000 dólares. No creo que llegue a esa demencia, ¿no? Me dice mi amigo, sí, mira, fue mi alumno, obviamente no puedo decir que fue mi alumno en el ITAM, imagínense, si a eso se le llama tener alumno. Y segundo, acabo de dar un curso en España que está diseñado para ese tipo de líderes entrecomillados, que se les llama los líderes de bajo perfil. En mi época se les llamaba mediocres. Ahora les llaman líderes de bajo perfil, es decir, que no te vean demasiado. Es decir, tiene que llegar el menos aparatoso, el de bajo perfil, que no hable, que nada más obedezca órdenes directo de Wall Street o de la City, ¿no? Quiero hacer un paréntesis que aquí está, y le agradezco mucho, una gran amiga mía que conocí cuando llegué del Líbano, que es nada menos que la hija de un ilustre mexicano que acaba de fallecer. Todavía eso se lo aprecio triplemente, don Pepe Iturriaga, es su hija Yuridia, le agradezco mucho. A mí me apantalló Yuridia cuando la conocí en casa de una ilustre escultora, que siempre me apantallaba porque era muy inteligente, o será que yo era muy bruto en esa época, o se daban las dos, ¿no? Pero tenía una facilidad de lenguaje, y ella le enseñaba, les enseñabas español, ¿no? Redacción a una gran escultora mexicana, Charlotte Yazbek, la dueña de la banda, ¿lo imaginas? Pues sí, podía pagar clases particulares. ¿No te pagaba? No, era amistad. Era amistad, oye, qué generosa. Y te puso en su testamento, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, en esa época le pagaban $500 millones por la banda, ¿no? Si recuerdas, ¿no? Se lo pagaba la que tiene el único parque de esculturas de un solo autor en el mundo, que está en Cuautitlán Izcalli. Seguramente ustedes lo han de conocer, si no, vale la pena que lo Pero habría que decir que el doctor Jalife aprendió español como en 2 meses, perfecto español. Bueno, con ustedes ahí, ¿no? Hablaban de más, ¿no? Entonces ahí era curso intensivo. Bueno, son por esas anécdotas. Entonces sí le agradezco mucho a Yuridia, estuvimos en el homenaje a su papá el día de ayer, precisamente, el día de ayer, que yo creo que es uno de los prominentes sabios del México contemporáneo. Y ayer me comentaba a Yuridia que le dolía que no hubiera llegado al 12, porque ella sí nos vaticina para el 12 algo así similar a lo que vamos a hablar esta tarde. No por eso, más que nada por el despertar mexicano y latinoamericano, que ya es tiempo de que suceda. Entonces les decía que sí, mínimo va a durar. Entonces llegué a la casa y vi un reporte ahí del presidente ruso Medvedev, que estaba en Chechenia, una región del Cáucaso, y comentaba, acuérdense que en Rusia hay una gran población, el 20% es islámica. La India igual tiene un porcentaje de 10%, y China, su principal región, Xinjiang, donde tienen uranio y petróleo, también es islámica. Entonces, yo creo que detrás de todo lo que estamos viendo, sin duda alguna, va a afectar a la periferia de 3 grandes potencias, como son Rusia, India y China, que es lo que hay que ver. Y yo muchas veces en broma, que no es tan de broma, comento de que Estados Unidos no tiene ese problema. Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes,
pues tiene exageradamente 6 millones de islámicos, todos perseguidos, fichados, maltratados. En México, fuera de Fauci Hamdan, yo no conozco ningún islámico, pues aquí no hay un problema, aunque ya inventaron de que Al Qaeda ya está en México y ya salió a los Zetas. Y yo ahí sí pregunto en serio, ya no en broma, ¿y quién les va a traducir? Está bien que esté, ¿cómo se entiende? Es decir, aquí nos venden cada idea y creen que uno las compra, ¿no? A lo que quiero llegar, sí hay que tomar en consideración que es un fenómeno con el que juegan las grandes potencias, lo van a hacer a su antojo. Yo, mi análisis personal y de entrada se los digo, esto no beneficia a Estados Unidos, pero en el largo plazo sí puede impactar a las fronteras de Rusia y de China, en eso no hay que equivocarse. Pero tampoco le beneficia a Estados Unidos. Pero ya el asunto de estas revueltas, de todas maneras, ya estaban escritas en el mundo. Estamos hablando de una revolución demográfica juvenil. El 60% del mundo árabe en general, y ahí viene muy bien la gráfica, ahorita la vamos a elucidar, tiene un promedio de, el 60% tiene menos de 30 años de edad. Incluso yo he comentado de que si no se daba esta revolución ahora, seguramente se iba a dar en 10 años, porque el 40% de la población en general tiene menos de 15 años. Es decir, estamos hablando realmente de una población juvenil que tiene un promedio, ya lo van a ver ahí en las gráficas, unos más que otros, un promedio de 24 años de edad. Y lo mismo es para Libia, lo mismo es para Egipto, para Argelia, prácticamente para todos. Entonces, yo ahí les comentaría así de entrada, quiénes son los vencedores. Sin duda va a ser Irán y Turquía. Aquí sí, vean de entrada, y eso lo comentaba hoy en la mañana, hay que tener mucho cuidado con ese maniqueísmo muy propagandístico que se maneja en Estados Unidos y hasta ciertas partes de Europa, en las que las democracias que están en Estados Unidos, en el mundo árabe, que están con Estados Unidos son buenas, y las que están contra Estados Unidos son malas. El Islam que está con Estados Unidos es bueno, el Islam que está contra ellos es malo. Yo creo que ahí lo peor que podemos hacer es sucumbir a esos maniqueísmos muy lineales, y lo que hay que ver aquí son intereses geopolíticos de primero. Rápidamente les comento, los únicos 3 países del mundo árabe, de los 22 que han realizado elecciones, y por eso el temor de Estados Unidos, Israel y de Gran Bretaña a que se celebren elecciones en el mundo árabe, pues llevaron a regímenes que no son nada amigables con Estados Unidos, y al contrario, los 3 son amigables de Irán. Verbigracia, el Líbano, con el ascenso del partido Hezbollah, de los chiitas, y estamos hablando de elecciones relativamente bien hechas, ¿no? Por lo menos mejor que las de acá, eso sí se los y sin IFE, además, no son tan costosas. Luego la segunda, la de los territorios palestinos, específicamente en el territorio de Gaza, con el grupo palestino Hamas, que no es chiita, son sunitas, y que están apoyados tanto por Irán, que son chiitas, como por Turquía, que son sunitas. Entonces aquí no hay que equivocarse, y ninguno de los dos son árabes. Eso es fundamental, entender el ascenso de estas dos potencias. Obviamente se da con la derrota de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán. Lo único que hacen estas revueltas es acentuar las tendencias que ya habían iniciado. Entonces, y la tercera es en Irak, donde se escenificaron elecciones con ocupación estadounidense, bajo ocupación estadounidense, y en las que pues ganaron los chiitas del sur, que es la mayoría del país, pero básicamente alguien que es aliado de Irán, que es un prelado chiita que se llama Muqtada Sadr. Entonces estamos viendo que en los 3 países que celebran elecciones ganan los enemigos de Estados Unidos y de Israel, y los aliados a Irán y relativamente a Turquía. Entonces, para que no caigan ustedes en ese maniqueísmo tan hollywoodense que le compete mucho a Estados Unidos, y bueno, pues así maneja sus intereses, pero sí es importante señalar. Vean, yo de entrada les voy a dar mi hipótesis de trabajo, versa en lo siguiente. Primero que nada, estratificar las estructuras con una metodología, primero lo global, luego lo regional, lo subregional, que lo hay,
porque hay varios puntos en el mundo árabe y se pueden ver como subregiones, y luego la consideración local. Por ejemplo, son casos específicos. No es lo mismo lo que está sucediendo en Bahrein que lo que está sucediendo en Libia. Son fenómenos muy distintos, aunque la causal sea la misma a nivel global y a nivel regional. Entonces, ante esta situación, incluso podemos decir que los efectos locales se van de vuelta otra vez y tienen impacto regional y luego global por las consecuencias geopolíticas. Entonces, dicho esto, y rápidamente se los comento, a nivel global, a mi juicio, esto inicia con el modelo de la globalización financierista que entra en crisis en una fecha inolvidable para nosotros mexicanos, el 15 de septiembre de 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers, y ahí se inicia la crisis financiera, que hay que pagar ese papel que no existe, es papel virtual, inventado con estos instrumentos exóticos de especulación financiera, como son los hedge funds, los credit default swaps, etcétera, etcétera, una serie de instrumentos exóticos, y que derivan, porque hay que pagarlos, en una crisis económica. Y eso se lo sacan al fisco, se lo sacan a los ciudadanos y a los fondos de pensiones. Y esto luego deriva en una crisis energética. Hoy vieron, el petróleo ya estaba casi en 110 el barril, subió 10% con la crisis de Libia, que a mí se me hace muy poco. Y luego la crisis alimentaria en medio de un contexto de cambio climático. Entonces estamos hablando verdaderamente de una crisis multidimensional. Yo iría más lejos en este aspecto global y les diría que es mucho más grave que una crisis multidimensional. Y es mucho más grave que el derrumbe del modelo neoliberal global o de la globalización financierista. Estamos hablando de una crisis de la civilización occidental. ¿Qué significa esto? Un modelo, sea cual fuere, si en este caso específico estamos hablando del modelo financierista neoliberal, no le puede brindar empleos a sus jóvenes en el presente y se los exime en el futuro, ese modelo se suicida. Así no tiene salida y no sirve para nada. Es decir, eso también hay que... Pues yo aquí hablaría más de una crisis de la civilización, de un fenómeno parasitario en que una cleptoplutocracia se apodera de las riquezas de las naciones y que con el travestismo de una democracia, que obviamente es irreal porque no operan. Yo acabo de darles una conferencia al Partido de Convergencia Democrática, precisamente les decía, ¿no? Que pues nada más ellos creen en el juego político. Incluso el PRI me acaba de invitar a darles otra conferencia. Dije que no era perfecto, pero mis imperfecciones tienen límite. Les prometo públicamente que jamás le iré a dar una conferencia a los del PAN. Porque todavía veo que los demás son medio rescatables, pero estos no tienen perdón. Además tenemos que tener un infierno en el sistema político mexicano y ellos están condenados a las hogueras eternas de nuestro sistema. En 10 años cometieron peores errores acumulados que los 70 del partido que supuestamente sustituyeron. Entonces, para no hacer largo esto, yo les decía que en este modelo, en realidad, los políticos no existen, porque es un modelo financierista. Aquí los que gobiernan son los bancos centrales, los secretarios de Hacienda, y en México es más claro cuando tienen ustedes toda la itamcracia que hoy opera en el país, toda esta fauna de itamitas, que son los que le proveen de cuadros al modelo. Esa es la realidad, porque son los que necesitan. Y tan es así que vean ustedes en fechas recientes 2 subsecretarios de Hacienda en México, pues uno se fue a Comunicaciones y otro se fue a la Secretaría de Energía, que de hecho, ustedes saben, Pemex también está controlada por otro director, que es del ITAM, que es, nada más se dedica a la especulación financiera, que ni sabe de qué color es el oro negro. Con eso les digo. Entonces, sí, tenemos que entender los modelos que operan. A mí hasta se me hace anacrónico seguir hablando con estereotipos del siglo XIX, de izquierda, derecha, partidos políticos, cuando hoy el poder lo tiene una plutocracia, que es la que gobierna con los bancos centrales, al menos en lo que llamamos el G7,
y ya no se diga en su periferia, como son países como el nuestro, o los de Latinoamérica. Bueno, dicho esto, en la cuestión global, ya para cerrar con este capítulo global, en 2008 se dio una primera prueba en Egipto de lo que eran las salsas alimentarias, y ahí nace el famoso movimiento del 6 de abril, que vean qué interesante, esta es la juventud dorada del Cairo, la mejor educada, que se coliga precisamente con el proletariado y los campesinos del delta del río Nilo. Y ahí nace un movimiento que su nombre lo dice todo, se llama Feya, así le llaman, que su traducción es ya basta. Ustedes. Es decir, esto estaba escrito en el muro en Egipto, no crean que es algo así, pero estaban esperando quizás. Yo siempre doy el ejemplo de un cono de arena. En Egipto, los grandes, ¿sabes? Cuando ustedes van haciendo un cono de arena, se va haciendo, y hasta que al final un grano tumba todo el cono. Entonces, yo creo que el cono fue, lo detonó, fue el asunto de Túnez. Y fíjense que a mí sí me tocó comentar, y lo digo con humildad de rigor, conociendo Túnez, realmente creo que de los 22 países árabes, es el más apacible, el más educado, el más tranquilo. Entonces, yo comenté en ese momento y dije, bueno, si Túnez cae, y en esas circunstancias, con la famosa revolución del Jazmín, cuyo aroma ya se está expandiendo a los 4 rincones del mundo árabe, que ya llegó a Albania en los Balcanes, ya alcanzó a Azerbaiyán y Armenia en el Cáucaso, nadie se salva, cualquier país se puede caer. Bueno, vean, hasta Wisconsin, pero obviamente no es por allá, es por el efecto de la globalización. Se le están despojando a los empleados sus fondos de pensiones. ¿Dónde hemos escuchado eso? Les están despojando sus fondos de pensiones para ir precisamente a sostener un modelo totalmente parasitario. E incluso Chomsky lo acaba de manejar, que Wisconsin puede ser el inicio de la gran revuelta estadounidense. Hay un prospectivista que se llama Gerald Celente, muy cotizado, es del Instituto de Investigaciones de Tendencias, quien él vaticina el 2011 será el año de las revueltas juveniles, y es por el desempleo, tal es así. Vean, en Gran Bretaña el año pasado, y yo le acabo de leer un discurso a Gordon Brown, ex primer ministro, que es el creador del famoso G20, y él mismo se alaba de que él detuvo la caída de la crisis financiera, estaba preocupado de la revuelta de los jóvenes desempleados, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. En Inglaterra, a finales de año, los estudiantes realizaron una manifestación que no tuvo mucho alcance en los medios, también ahí se las gastan muy bien en Gran Bretaña, y que precisamente estaban en contra del alza de los tuitions, ¿no?, que se llaman las inscripciones. Estamos viviendo un fenómeno, y obviamente los jóvenes son los que hacen las revoluciones. Nosotros las aprovechamos, pero ellos son las que las hacen. Pero no es nada nuevo. 1848 lo vivió, no tuvo los efectos quizás deseados, empezó en Francia, pero luego tuvo, en el mediano plazo sí se plasmaron todos sus deseos, aunque no fue de corte inmediatista, porque esto toma mucho tiempo. Yo diría que a veces son fenómenos seglares, cíclicos, o a veces generacionales, o a veces trigeneracionales. Vean, en Egipto se da entre los bisabuelos, Mubarak tenía 82 años, y los jóvenes, hay una diferencia de 3 generaciones, que podrían ser sus bisnietos, ni siquiera sus nietos. Entonces, luego se da 1968, se recordarán, México fue parte de ello, pero no tuvo consecuencias mayores, esa es la realidad. Así que digamos que un cambio de régimen no se dio, al menos en una gran parte de los países donde se expresó. Y luego a veces lo quieren comparar con 1989, la caída del muro de Berlín, que a mi juicio no es comparable, porque con la caída del muro de Berlín habían otras cosas. Ahí realmente era la derrota de un imperio, el soviético, y ahí asistimos a un nuevo orden geopolítico mundial. No se da en este caso, ni se va a dar, tampoco hay que enloquecer. Esto es más confinado quizás a nivel
global, como yo se los expresaba, regional y local, en el mundo árabe las consecuencias no serán tan dramáticas como fue la caída de Berlín, porque ahí salía derrotada una gran potencia del tamaño de la URSS, cosa que hoy no está sucediendo, porque el mismo Estados Unidos ha sido derrotada en el Medio Oriente en las guerras que ha librado, tanto en Irak como en Afganistán. Entonces, ahí me pararía yo en la cuestión de la globalización, del fenómeno global, y les diría que ahora hay un segundo capítulo, o subcapítulo en este primer capítulo, con el efecto Bernanke. ¿En qué consiste el efecto Bernanke? Se le ocurrió imprimir masivamente billetes, más de 600.000 millones de dólares, que ya lanzó al mercado a partir de noviembre y que tomará alrededor de 6 meses, y esto ha creado una inflación de los commodities, de las materias primas, entre ellas una hiperinflación alimentaria. También de gasolina, son de las dos primeras consecuencias, o yo diría detonadores, de la revuelta tunecina. Y aquí hay algo muy importante a señalar en relación a esta cuestión alimentaria. Fíjense lo que son las cosas. Egipto es el primer importador de trigo del mundo. Importa el 17%. En la época de Nasser había sido autosuficiente y la perdió porque se consacró al modelo neoliberal, y obviamente ahí se sale beneficiada pues la mayor vendedora de trigo del mundo, que es una transnacional que se llama Cargill. Cargill se escribe con G, G-I-L-L. Y esta Cargill en 2009 ganó más de 100.000 millones de dólares. En el 10 duplicó sus ganancias, se va a ir a 200.000 millones de dólares. Es decir, el trigo se duplicó su precio. Obviamente esto hace parte de la revuelta que se está viviendo en esta región. Que nosotros en un principio se estaba dividiendo, bueno, ¿qué tan blindados estarán los países petroleros? Pues los países petroleros también tuvieron un alza, sobre todo en esta región, sustancial del barril, y pueden compensar el alza del trigo o de cualquier tipo de granos. Pues el ejemplo de Libia nos demuestra que ni eso. No hay país que esté blindado con o sin petróleo. Fíjense que el fenómeno en Libia es interesante porque tiene el mayor ingreso per cápita de toda África, $15.000 por persona. Y pese a ello, con todo y el ingreso petrolero, parece que sí hay otra expresión que va de la mano, será un fenómeno genético, no lo sabemos, pero sí el haber perdido el miedo por los tunecinos, como que sí ha inspirado a toda la región. Y no es gratuito que Libia se encuentre entre dos países, hoy uno que ya tuvo su revolución, que es la del Jazmín en Túnez, y la otra que es la casi revolución, porque también se dio simultáneamente un golpe militar que no se atreve a decir su nombre, y que por eso yo le llamo la casi revolución. Pero todavía no hemos visto cambio de régimen. Para nosotros hablar de revolución se tiene que dar un cambio de régimen. Pero hay cosas peores todavía que el cambio de régimen en esa región, que ya abordaremos en mi juicio, y que son los fenómenos de balcanización, que no se está hablando mucho de ellos, pero que realmente ya entraron en operación. Libia es uno de los candidatos, se puede dividir, fracturar en dos países, ¿no? Sudán de hecho ya se fracturó al sur, en el sur de Sudán, donde hay mucho petróleo. Fíjense lo que son las cosas. Sudán, si la dejasen, pudiera ser el granero de toda África, no del mundo árabe, de toda África. Obviamente no conviene a los profesionales que eso así sea. Incluso, para concluir este renglón de los alimentos, les puedo decir que me llamó mucho la atención un reciente informe de la ONU en donde coloca a los alimentos como uno de los principales negocios del planeta. Estamos hablando de $1 billón, $1 trillón en anglosajón, o 1 a la 12ª potencia. Comparado obviamente yo a los alumnos siempre en plan de broma les comento que les voy a señalar cuáles son los mejores negocios del planeta, y hacemos un pacto faustiano, ¿no? Siempre y cuando regresen a clase, pues no tiene sentido que les diga los grandes negocios cuando se van a dar cuenta que están perdiendo su tiempo en negocios internacionales de la UNAC. Ahí no se hace dinero, al menos no así. Ustedes saben que el primer negocio del mundo es el petróleo, es la joya estratégica. Hoy anda, yo la última vez que hice la revisión fue hace 2 años, andaba en $5 trillones. Hoy seguramente ya de andar en 7 o en 8 con estas alzas que ha tenido.
El segundo es el tema que maneja muy bien el Chapo Guzmán, que ya lo tenemos hasta en la lista de Forbes, y estamos hablando, se calcula entre 2 y 5 trillones de dólares. Luego el tercero es la venta de armas, estamos hablando entre 1.5 o 2 trillones, y luego el cuarto lugar, pues venían los alimentos empatados, a mi mayor asombro, con la trata de blancas, amarillas, morenas, todos los gustos, donde ahí obviamente se mueven todo el crimen organizado, naturalmente solapado por los gobiernos hipócritas que lo toleran. Eso no se da así nada más. Y eso es muy sencillo de entender. Imagínense un pobre gobierno democrático que tiene que recurrir al presupuesto, que le tienen sus cuentas, las comisiones, su Congreso, y de la otra manera, pues es mucho más sencillo de darle la vuelta a muchos poderes. Entonces, esa es una de las razones de existencia de este tipo de negocios. Entonces, sí llama la atención lo de los alimentos, yo creo que esa es la clave. Mientras sigan subiendo, pues se van a caer más países. Sería un grave error de juicio confinarlo nada más al mundo árabe. Aquí los itamitas dicen que ya blindaron la tortilla. Y eso es otra locura más. Fíjense que en lo que se refiere al maíz, Estados Unidos, el 30% del maíz que produce lo transfiere a bioetanol. Igual que hace Brasil, serán muy amigos los brasileños nuestros, Lula lo admiramos y todo, y hasta hemos pedido que nos los presten 6 meses, ¿no? Sería mucho más de lo que ya sabemos tenemos aquí. Bueno, vamos a dejarlo así, ya no acabo mi tema. Entonces, y sí han transformado el maíz en etanol, lo cual ha subido también la cuestión alimentaria. Y ahora quieren que comamos motores, quieren que comamos tortillas, y aquí el Congreso es copartícipe, el Congreso y el Ejecutivo, porque el Congreso 60 pasó una ley precisamente de transformar el maíz que producimos en México a cuestiones de bioetanol. Nosotros también, que no se quejen del alza del maíz, y también nosotros hemos contribuido. Y creen que ahora que comprando instrumentos financieros a futuros, con eso se van a blindar, no les gastaría todo el presupuesto del país realmente para ir con tal alza de dinero. Entonces, ahí dejaría yo lo global y ya pasaría a la cuestión regional, que de hecho ya la inicié en forma tangencial y la vamos a ver de mayor ahínco como se ha dado. Y regreso, como un denominador, demografía galopante, juvenil, desempleada, que además padece otra hambruna, no solamente la hambruna material, sino también la hambruna espiritual. Estamos hablando de países pues, que no saben qué es la democracia, le convino a las grandes potencias este statu quo desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que los países árabes, no me voy a involucrar en los países islámicos, no acabaría, los países árabes en estos momentos, tuvieron su etapa de golpes de Estado en la época de los 60 y se han quedado, se han eternizado en el poder, nada más que ya la biología les está ganando el tiempo. Y tenemos, ya saben ustedes, un dictador como Mubarak, que tenía 36 años de poder, si contamos 6 años de vicepresidente. Tenemos Bin Ali, que ahora ya le pusieron Bin Ali Baba, por lo menos 27 años. Tenemos al de Yemen, tiene 32 años, y Gaddafi, que es el más longevo, tanto del mundo árabe como de África, con 42 años del pueblo, además con sus hijos. Que aquí es importante que yo les señale lo siguiente: en Libia no hay instituciones, no hay sociedad civil, nunca la dejaron crecer. Realmente Libia es un país, una coalición de tribus, y ahorita voy a entrar en detalle eso, pero en realidad está gobernado por Gaddafi y su pléyade de hijos, no sé si tiene 8 o 10, he perdido la cuenta, y son los que hoy tienen el mando del ejército. 3 de sus hijos tienen el mando del ejército, otro tiene el mando del equipo de Juegos Olímpicos, otro tiene el mando de hasta de su autodenominada Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un nepotismo, y en el que, según el embajador de China, que ya renunció de parte de Libia, él comenta que detrás de lo que está sucediendo en Libia se encuentra una lucha por el poder entre 2 hijos de Gaddafi, que se encuentra enfermo, por
está, bueno, ya tiene 68 años, está su hijo Montaza, que es el que maneja los servicios de seguridad, y a la gran parte de eso, ya su otro hijo, que se llama Saif al-Islam, que quiere decir la espada del Islam, que es la cara reformista del régimen de República. Pero en realidad no existe, incluso se le llama, en árabe es conocida como la Yamaquirilla, que su traducción neta en español es la oclocracia, que es el gobierno de las masas, con comités populares que naturalmente no funcionan. Yo les diría que así a nivel regional, si hay un común denominador, es la demografía galopante y el ansia de tener mayor vida. Ellos le llaman la dignidad, etcétera, como la quieran poner. Pero también cada país tiene sus propios rescoldos, tiene agenda pasada que ahora ha aflorado, y cada país tiene precisamente su peculiaridad. Vean, yo incluso hoy lo comentaba en la mañana, yo me voy a meter en un problema y creo que ya no me van a dejar pisar, al menos que si hayan cambios de régimen en esos 22 países árabes, pero yo tiendo a ser crítico y soy más amigo de la verdad que de mis amigos, y eso es un gran defecto para el pragmatismo, ¿no? Que impera mucho en nuestros medios. Pero uno tiene que decir la realidad. Nada más dense cuenta de una situación en Marruecos. La dinastía de Marruecos lleva más de 350 años en eso. Nada más para que ubiquemos las cosas. Yo creo que ya es tiempo de un cambio. Entonces, dicho esto, sí, cada país tiene su peculiaridad, y ahora sí ya empiezo de lleno con esta imagen. ¿Cómo me llevo esto? Pues me dan este micrófono. Bueno, y entonces yo les diría que, pero aquí como me voy a mover, bueno, pues acá mi modo. Gracias. Si doy un falso paso y me sostiene. Yo hablaría de subregiones también. Ya a mi juicio, y esa es la que he propuesto, primero que nada, ¿dónde está ya esta situación? Está ahí en Túnez, vean, es un pequeño país de 500.000 kilómetros cuadrados, con 10 millones de habitantes, prácticamente no es mucho. Y luego, a ver, quiero ver aquí, es la población que tiene menos de 25 años. Vean, 42%, que es lo que está en blanco aquí, esos son los menores de 25 años. Y aquí ponen cuánto es el Producto Interno Bruto per cápita, es lo que viene en azul. Entonces, no estaban tan mal desde el punto de vista del modelo neoliberal que llevaron a cabo, pero cuya riqueza la cleptoplutocracia se la llevó. Incluso aquí están muy en la mira las esposas de los mandatarios, obviamente que usan las martitas salud, ahí vamos a poner, para que me entiendan mejor. Se han llevado fortunas. Está la esposa de Mubarak, que es muy similar a la esposa de Ben Ali aquí, y aquí estamos 8.500, que no está tan mal, pero vean comparado a Libia, que tiene 18.000. Es decir, si nosotros vemos la parte del Magreb, que se conoce como la parte occidental del mundo árabe, así que eso quiere decir Magreb, mientras la parte oriental quiere decir Mashrek, del árabe Mashrek, como se conoce en árabe. Entonces estamos viendo que sí, por ejemplo, una Mauritania estaba más destinada a una revuelta que un Túnez o que una Libia, y ya no se diga un Marruecos. Y aquí no le ponen, no sé por qué, este es del Economist, ahí lo saqué, no quieren hablar de una provincia, de un país reconocido por la Unión Africana, que es el RATS, República Árabe Saharaui Democrática, que tiene una particularidad, es el único país árabe, no reconocido por la Liga Árabe, que habla español, porque fue colonia española, y que es monogámica. Pues yo creo que por eso les ha de molestar. Bueno, sí, pero no la ponen, ¿no? Sí. Entonces, pero sí vean las implicaciones. Vean, el Producto Interno Bruto, es decir, no quiere decir